Continuando con los teoremas de límites, vamos a analizar el límite de una potencia y el límite, bueno, de una raíz. Por acá ya aparecerá. Vamos analizando el límite de una potencia. El límite de una potencia, si no estoy mal, este sería el teorema 6. Miren en sus apuntes en qué numeración íbamos en los Sí, teoremas de... 7. No, este es No, 7. el 7. Siete, profe, Este es el 7. 7, listo. Sí, señor. Entonces, teorema 7. Vamos a tener lo siguiente. Sea n un número entero positivo. ¿Sí? Sea n un número entero positivo y vamos a suponer que el límite cuando x tiende al número a de f de x es una cantidad L, que es un número real. Sí, existe y toma valor L. Entonces, lo que dice este teorema 7 es que el límite de una potencia, el límite cuando x tiende a A de f de x elevado a la n, es la enésima potencia de ese límite. El límite cuando x tiende a A de f de x todo elevado a la n. Es decir, como este límite estamos suponiendo que es L, entonces esto será L a la n. Esto es L a la n. De esta manera podemos establecer un resultado importante que, bueno, no lo vamos a poner como un teorema, pero sí lo vamos a poner como algo resaltable, vamos a poner resultado. Y vamos a deducir lo siguiente. Sea p de x un polinomio, es decir, va a ser a sub nx a la n más a n menos 1, x a la n menos 1, etcétera, más a sub 1x más a sub 0. Bien, más a sub 0. Sea esto una función polinomial. Sea una función polinomial. Entonces, con los teoremas de límites que tenemos podemos hacer la siguiente cuenta. ¿Cuánto es el límite cuando x tiende a A de p de x? Es decir, ¿cuánto es el límite cuando x tiende a A de a sub n, x a la n, más a sub n menos 1, x a la n menos 1, más, etcétera, más a sub 1x más a sub 0. ¿A qué es igual todo ese límite? Con los teoremas que tenemos resulta que el límite de una suma de funciones, ¿cierto? Acá voy a resaltar estas sumas, será la suma de los límites siempre y cuando cada uno de esos límites exista. Entonces, a ver, por ahora no sé si puedo hacer esta separación, porque no sé si cada uno de estos límites existe. Voy a poner aquí un interrogante, pero voy a separarlo, ¿bien? Entonces, usando el teorema de límites que permite separar la suma, el límite de una suma en la suma de límites, ¿vale? Límite cuando x tiende a A de a sub n menos 1, x a la n menos 1, más, etcétera, más el límite cuando x tiende a A de a sub 1x, más el límite cuando x tiende a A de a sub 0. Vale. Vamos a usar otro teorema de límites. ¿Cuál otro teorema de límites vamos a utilizar? El teorema que va a permitir sacar una constante. Si no estoy mal, es el teorema 3. Sacar una constante que está multiplicando una función. Es decir, esto todavía no sé si puedo hacerlo tampoco porque esto depende de la existencia del límite, ¿ok? Entonces acá tenemos a sub n, límite cuando x tiende a A de x a la n, más a sub n menos 1, límite cuando x tiende a A de x a la n menos 1. Y así sucesivamente. Acá tenemos a sub 1
límite cuando x tiende a de x, y acá tenemos el límite de una constante, ¿cierto? Que es el teorema 1, y el límite de una constante es la misma constante, pero por ahora la voy a dejar así. Entonces observe, ¿qué resultados, qué teoremas estoy utilizando? El teorema que permite separar en sumas, ¿cierto? El límite de una suma es la suma de límites. Estoy utilizando ese teorema. ¿Qué otro teorema estoy utilizando? El que permite sacar constantes. Ahora vamos a utilizar el teorema de la potencia y el teorema 2 después. Nuevamente el teorema de la potencia, ¿sí? Profe, ¿podrías correrlo un poco hacia tu derecha? Gracias. El teorema de la potencia tampoco sabemos que si podemos utilizarlo. Por ahora, ¿por qué? Porque en el teorema de la potencia, si vemos ahí arriba, necesitamos que este límite exista, ¿vale? Que este límite exista. A ver, entonces, vamos a ir mirando. Voy a usar el teorema de la potencia. No sé si puedo utilizarlo por ahora. Tengo entonces a sub n, y usando acá el teorema de la potencia sería el límite cuando x tiende a de x elevado a la n, ¿cierto? Usando el teorema de la potencia. Más a sub n menos 1, límite cuando x tiende a ¿de quién? Bueno, todo esto de x, todo esto elevado a la n menos 1, así sucesivamente, hasta tener, este no cambia a sub 1, límite cuando x tiende Mira, a de x, y este todavía lo estoy ahí dejando pegado, así. mire. O sea, pero no, ya es el computador, mire. Entonces, por ahora estoy pensando en utilizar los teoremas. No sé si puedo utilizar cada uno de ellos porque todo esto depende de la existencia de los límites. En este último, sí tenemos certeza. A ver, acá en este último voy a usar el teorema 2. El teorema 2, ¿qué dice? Si ustedes recuerdan el teorema 2, dice el límite cuando x tiende a de x es A. a. Entonces acá tenemos, mucha atención. Resulta que este límite que está aquí adentro existe. Voy a poner acá este letrero, existe. Como este límite existe y existe en cada uno de estos casos, como cada uno de estos límites existe, entonces acá sí puedo utilizar este teorema. ¿Cuál teorema es este? El teorema de la potencia, el teorema 7. ¿Bien? Que fue el que utilicé. ¿Qué se necesita para usar el teorema de la potencia? Que ese límite de la función que va a quedar interna exista. Ahora, antes de usar el teorema de la potencia que utilizamos, el límite que permite sacar constantes, ¿verdad? Ese es el teorema 3, pero como el límite de la potencia existe, es decir, todo esto existe, en cada caso esto existe, esto acá también existe, cada uno de esos límites existe, entonces, ¿qué podemos decir? Podemos concluir que sí podíamos sacar, ¿cierto? Sí podemos sacar esa constante. ¿Bien? O sea, esta igualdad que tenemos de la línea blanca para la línea azul de abajo es con el teorema 7. De la línea azul de arriba a la línea blanca es usando el teorema 3. Teorema 3 que permite sacar constantes. ¿Cuándo puedo sacar estas constantes? Si este límite de acá existe, ¿verdad? Como existe en cada caso, lo puedo hacer. Ahora, como cada uno de estos límites existe, el límite de x a la n en cada caso existe, entonces también existe el límite de a sub n x a la n. Como cada uno de estos límites existe, ¿qué puedo hacer? Usar el teorema 4, ¿cierto? El teorema 4 que permite separar el límite de una suma en la suma de límites. Puedo utilizar ese teorema. Es decir, puedo utilizar en cada caso cada uno de estos teoremas. Es totalmente válido a partir de la existencia de estos límites. ¿Y cuánto da entonces el resultado?
Mucha atención, esto es a sub n y acá vamos a poner a elevado a la n más a sub n menos 1 por a elevado a la n menos 1, ¿verdad? Queda acá el límite cuando x tiende a a de x es a elevado a la n menos 1 y así sucesivamente. Aquí entonces quedará a sub 1 multiplicado por ¿quién? Multiplicado por a. Y en este último tenemos el límite de una constante, que es la misma constante, ¿cierto? El teorema 1. Si ustedes observan lo que quedó en la línea final, en la última línea, esto no es otra cosa que ¿qué? Esto no es otra cosa que P evaluado en A, ¿cierto? P evaluado en A. Si ustedes miran la forma del polinomio al inicio, ¿qué es P evaluado en A? Es a sub n a la n, más a sub n menos 1 por a la n menos 1, y así sucesivamente. Es decir, que el resultado, esto que estamos escribiendo como resultado, toda esta parte ha sido el proceso para concluir lo siguiente. Voy a ponerlo acá entre comillas. El límite de un polinomio, o de, vamos a ponerlo así, de una función polinomial. El límite de una función polinomial cuando x tiende a un número real, a, voy a ponerlo en otro color, a un número real a, es el polinomio, evaluado en x igual a a. Este resultado es el que quisiéramos utilizar en muchos casos. Entonces ahora podemos empezar a calcular límites de una manera sencilla, ¿cierto? Vamos a ver, ejemplo, si nosotros, por ejemplo, evaluamos el siguiente límite, límite cuando x tiende a 2, primer ejemplo, vamos a poner aquí varios ejemplos, quiero calcular el límite cuando x tiende a 2 de 3x al cubo más 2x más 1. ¿Cuánto da este límite? Entonces, con la deducción que hicimos, usando los teoremas de límites, puedo concluir que esto es simplemente el polinomio evaluado en 2. Ese es el valor del límite. Ese es el valor del límite. Y entonces hacemos las cuentas. Tenemos 2 al cubo, es 8, por 3, 24. 24 y tenemos 2 por 2, 4. Y 24, 28, más 1, todo este límite da 29. Todo ese límite da 29. Entonces ahora se convierte en algo más sencillo el cálculo de límites. ¿Por qué? Precisamente el uso de teorema de límites me va a permitir concluir reglas o resultados como este que tenemos aquí, como ese que tenemos allí. Y esos resultados, junto con la aplicación de los mismos límites, se puede hacer lo siguiente. Vamos a poner límite cuando x tiende a 1 de 3x más 2 elevado a la 5. Entonces, ¿acá qué necesitaríamos hacer? ¿Será que necesito resolver este binomio elevado a la 5? Es decir, hacer 3x más 2 y elevarlo a la 5. Resulta que no. Lo parte, ¿no? ¿Cómo lo...? No, primero pasa el exponente a multiplicar todo el límite. No, no puedo hacer eso. Sería límite de x cuando tiende a 1 de 3x más límite de x cuando tiende de 1 cuando tiende a 2, ¿no? ¿Y la potencia? ¿Qué pasó con la potencia? ¿No sería aplicar el teorema 7 que... Perfecto.
hay que aplicar el teorema 7 y el resultado que ya obtuvimos. El teorema 7, a ver, el teorema 7 por ahora lo voy a aplicar sin saber si puedo aplicarlo, ¿vale? Por eso voy a poner acá un interrogante. Y esto va a ser el límite cuando x tiende a 1 de 3x más 2 y todo va a quedar elevado a la 5. Esto solamente es válido cuando el límite interno exista. Luego lo que procedo es a calcular este límite. ¿Cómo calculo este límite? Usando el resultado que concluimos, ¿cierto? Esto va a ser igual a ¿qué? A 3 por 1 más 2. Como lo que está quedando aquí adentro es un número real, esto es 5, ¿cierto? Esto es 5. Entonces quiere decir que el límite interno sí existe y entonces ahora esto se convierte en el uso del teorema 7. Y esto es 5 a la 5. 5 a la 5, ¿cuánto es? 3126. 3125. 3125. ¿Vale? Mucho cuidado cómo manipulan los límites. No vayan a inventarse reglas. Nada de bajar exponentes. No, eso no es correcto. Y hay que tener cuidado cuando se evalúan estos límites. Cuando se evalúan los límites. Pero como pueden ver acá empezamos a mezclar los mismos resultados, ¿sí? Ahora tengo el límite de una polinomial junto con el límite de una potencia. Tercero, por ejemplo, ¿cuánto es el límite cuando x tiende a menos 2? Cuando x tiende a menos 2 de 3x menos 5x al cuadrado sobre 2x al cubo más 1. ¿Cuánto da este límite? Resulta que esto no es una polinomial, es una racional. Pero, ¿cómo se evalúa? ¿Cómo se calcula este límite? Para calcular este límite resulta que tenemos primero que hacer una separación en límite, ¿cierto? Entonces tenemos acá límite El cuando teorema 6, profe. teorema 6. Sí, perfecto. Este será el teorema 6, pero por ahora no sé si lo pueda utilizar, ¿no? Porque tiene dos condiciones. ¿Cuál es la primera condición? Que el límite del numerador sea el que límite del exista. denominador, Diferente a cero. Ah, Que existen. Existe, el, pero de, que el el de no- denominador sea diferente de cero. Eso. El de Entonces sea abajo. son diferente de cero. dos Sí. condiciones, que el límite del numerador y el límite del denominador existan. Es la primera condición, ¿verdad? Esa es la primera condición. Y la segunda condición es que el límite del denominador no sea cero. Si se cumplen esas dos condiciones, entonces acá cambiamos este interrogante por un chulito, es decir, sí podemos usar el teorema 6. Sí podemos usar el teorema 6. Acá, entonces, resulta que cuando hago esto, el límite del numerador es el límite de un polinomio. Podemos usar el resultado que establecimos. Es decir, ¿cuánto es el límite del polinomio en el numerador? Es el polinomio evaluado en menos 2. ¿Vale? Menos 2 al cuadrado. ¿Cuánto es el límite del polinomio en el denominador? Será el polinomio evaluado en menos 2 también. Acá más 1. Y hacemos las cuentas. Hacemos las cuentas, acá tengo, bueno, 3 por menos 2, eso es menos 6, menos 2 al cuadrado es 4, por 5 es menos 20, en el numerador está quedando menos 26. En el denominador tenemos 2 al cubo, que es menos 8, por 2 es menos 16, más 1 es menos 15. Entonces, acá tenemos dos observaciones. De una vez, primero, que ambos límites existen, ¿cierto? Están dando números reales. Ambos límites existen. Y segundo, que el límite en el denominador no nos dio cero. No nos dio cero. ¿Qué quiere decir todo eso? Eso quiere decir que sí puede utilizar el teorema 6. Puede utilizar el teorema 6 para separar el límite de un cociente en el cociente de límites. Luego estoy utilizando el resultado para evaluar estos polinomios y luego tenemos entonces el resultado del límite, que es 26 quinceavos.
Entonces observen cómo estamos mezclando los resultados, pero siempre teniendo cuidado de si puede usar los resultados. Resulta que hay momentos en los cuales los resultados no se pueden utilizar, como ya hemos visto. Puede ser que los límites no existan, pero de pronto el límite del producto sí, ¿vale? Puede ser que ese límite del producto sí exista. Puede ser que el límite de la resta exista, pero la resta de límites no exista. ¿Ok? Por ejemplo, vamos a mirar aquí otro caso, a ver si existe o no existe. Entonces, a ver, cuarto. Bueno, antes de mirar ese caso, quiero que calculen ahora el siguiente límite donde vamos a mezclar, para ir progresando con esto, vamos a mezclar lo siguiente. Límite cuando x tienda a 3. Cuando x tienda a 3D. Vamos a poner acá 2x al cuadrado más x menos 1 sobre x más 1. Todo esto elevado a la 7. Todo esto elevado a la 7. Quiero que hagan el procedimiento y me digan qué teoremas utilizan y cuál es el resultado. ¿Listo, muchachos? ¿Cuánto les dio el límite y qué teoremas utilizaron? Dio 78.125. A mí me dio igual. Primero utilicé A mí igual. el de la división, profe. Bueno, tenemos teorema de la potencia y teorema del cociente, ¿verdad? Sí, señor. Entonces, primero se aplica el teorema de la potencia. Nuevamente, tenemos acá el teorema 7. No sabemos por ahora si se puede utilizar, depende de la existencia del límite interno. Entonces, veamos. Acá, límite cuando x tiende a 3, de 2x al cuadrado más x menos 1, sobre x más 1, todo esto elevado a la 7. Todo esto elevado a la 7. Ahora vamos a aplicar el teorema 6.
¿cierto? Que todavía tampoco sabemos si podemos utilizarlo. Y tenemos acá el límite cuando x tiende a 3 de 2x al cuadrado más x menos 1 sobre el límite cuando x tiende a 3 de x más 1 todo elevado a la 7. ¿Cuánto vale el límite en el numerador? El límite en el numerador tenemos 9, 18. 20. Vale 20. 20, profe. Y en el denominador 4. Y en el denominador da 4. Entonces, primera conclusión, cada uno de estos límites, el del numerador y el denominador existe. El límite del denominador es diferente de 0, por lo tanto, sí puede utilizar el teorema 6. Sí puede utilizarlo. Como el límite de lo que está adentro existe, ¿cierto? Ese límite de lo que está adentro existe, sí puede utilizar el teorema 7, ¿cierto? Y bueno, 20 dividido en 4 es 5, es decir, esto es 5 a la 7. ¿Qué cuánto le dio 5 a la 7? 78.125. 125, vale. Entonces ahí tenemos eso. Ahora, vamos a empezar a ver otro tipo de límites. Ahorita vamos a involucrar otro teorema. Quiero que analicemos este límite. Límite cuando x tiende a 2. Cuando x tiende a 2 de 2x al cuadrado sobre x menos 2 menos 8 sobre x menos 2. Quiero que analicen y me digan cuánto da ese límite. Nada, porque da cero en los denominadores. Y en el, Sí, no se puede usar el en el teorema 6 porque denominador no da da 0. 0 en ambas partes. El denominador da 0 en ambas partes, sí. Entonces, si yo quisiera separarlo, ¿puedo utilizar el teorema 4? Es decir, separarlo en una resta. No, ¿cierto? Porque para poderlo separar es Igual necesario da cero. que ambos límites existan. Es necesario que ambos límites existan. Entonces, no puedo hacerlo. Pero eso no quiere decir que este límite no exista. Lo único que quiere decir es que no puedo utilizar el teorema 4. ¿Vale? O sea, uno trataría de hacer esto. Voy a querer utilizar el teorema 4. La pregunta es, Toca ¿puedo? por límites especiales, ¿no, profe? Que no sé qué serán los límites especiales. Pero ahí en el teorema 4 escribimos que solo es cuando los límites existen, entonces. Perfecto. Es decir, si yo trato de hacer esto, por eso digo, si trato de hacer esto, cuando x tienda a 2 de 8 sobre x menos 2, resulta que estos límites de acá, ninguno existe, ¿cierto? Este límite no existe. Bueno, vamos a poner simplemente la notación no existe. Este límite de acá no existe. Este límite de acá no existe. Lo único que puedo concluir es que no puedo utilizar el teorema 4. Pero eso no quiere decir que el límite no exista, ojo. No quiere decir que el límite no exista. Solamente quiere decir que no puedo usar el teorema 4. Habrá que ver si hay otra herramienta, otra forma de poder trabajar con el límite. ¿Vale? Entonces, a ver, por ejemplo, en este caso, vamos a poder hacer lo siguiente. Voy a agrupar todo en una sola fracción, aprovechando que el denominador es el mismo. Y me queda 2x al cuadrado menos 8 sobre x menos 2. Y acá empezamos a ver otro tipo de límites que van a tener cierta particularidad. Si yo intento usar el teorema 6 porque ahora esto es un cociente, resulta que el límite en el numerador, ¿cuánto da?
Cero tampoco se puede, ¿no? Cero. Y el tampoco del se puede. denominador da cero. Es decir, ambos límites existen, pero resulta que el del denominador es cero. Entonces, teorema 6 tampoco lo puede utilizar. ¿Vale? Tampoco lo puedo utilizar. Y repito, recalco mucho lo que voy a decir. El hecho de que yo no pueda utilizar un teorema no quiere decir que el límite no se pueda calcular o que no exista. Lo único que quiere decir es que no puedo usar el teorema y debo explorar otro camino, ¿vale? Hago acá una factorización en el numerador y resulta que cuando hago esta factorización es mucho más evidente que lo que está dentro de este paréntesis es una diferencia de cuadrados. ¿Cierto? Es una diferencia de cuadrados. Y cuando tenemos esta diferencia de cuadrados, podemos simplificar esta expresión. Acá cobra un poco más de importancia lo que habíamos hecho anteriormente. Cuando yo simplifico esta expresión, resulta que esta simplificación la puedo hacer, es decir, puedo pasar de esta línea a la siguiente si x menos 2 no es 0. Pero resulta que no me interesa que x menos 2 sea 0. ¿Por qué? Por la definición del límite. Me voy a aproximar tanto a 2 como quiera, pero tomando valores diferentes de 2. ¿Sí? Es decir, puedo tomar valores cercanos a 2, pero nunca dice que tomamos exactamente el valor 2. Entonces, en ese sentido, acá debo escribir esto, pero pierdo cuidado, si no, no hay mucho problema. Tenemos entonces el límite cuando x tiende a 2 ¿de quién? Simplemente de 2 por x más 2. Y ahora esto es una polinomial. Es una polinomial y cuando evalúo la 8. polinomial queda acá 2 más 2. Esto es 4 por 2. Este límite dio 8. Este límite dio 8. Es decir, el límite sí existe. Y observen, muchachos, que este ejemplo nos muestra que no puedo usar el teorema 4, ¿cierto? No puedo separar en restas. Cuando lo agrupo, no puedo utilizar el teorema 6, es decir, no puedo separar en cociente. Pero el hecho de que no pueda utilizar un teorema de límites no quiere decir que el límite no se pueda hacer y tampoco quiere decir que el límite no exista. Lo único que quiere decir es que no puedo usar el teorema y debo explorar otro camino, ¿vale? Quiero que eso lo tengamos muy claro. ¿Sí? No quiero escuchar de pronto más adelante que digan, no, profe, no puedo usar tal teorema, entonces el límite no existe. Ojo, ya estamos viendo un ejemplo en el que incluso no se pueden usar dos teoremas y hay que tener cuidado. Profe, siempre va a haber por lo menos un teorema que se pueda en cada función. Siempre habrá un teorema por lo menos que ¿qué? No le escuché toda la frase. Que si siempre habrá un teorema que, por lo menos un teorema que ¿qué? Sí, o sea, Que que en se una pueda función al utilizar menos en un la... teorema. En teoría sí, pero la verdad ya iremos viendo en el camino. Acá van a ir apareciendo más teoremas, más resultados y dependiendo del límite que esté analizando, debo analizarlo con cautela. Sí, debo analizarlo con cuidado y no, algo que sí les digo y les pido es que no saquemos conclusiones apresuradas cuando estemos resolviendo límites, porque hay algunos límites que pueden ser fáciles de trabajar, como los primeros ejemplos, ¿cierto? Tenemos la potencia, polinomiales, racionales, fácil, ¿no? No hay problemas, es decir, no encuentro inconvenientes, pero hay otros donde empezamos a encontrar inconvenientes. Entonces, en teoría debe haber un análisis que podamos hacer para esos límites, aunque también les digo, muchachos, nosotros acá vamos a poder resolver muchos límites, pero van a haber muchos otros que se nos van a escapar, ¿sí? Van a haber muchos otros que se nos van a escapar que no vamos a poder resolver. Eso debe quedar muy claro. Y después les voy a decir cómo se trabajan actualmente si se necesitan encontrar valores de esos límites. Cómo se pueden trabajar actualmente. Cuando tengamos el estudio de más funciones, el estudio de continuidad, el estudio de límites trigonométricos, el estudio de límites que involucran el infinito, vamos a tener un panorama más amplio de los límites que vamos a poder resolver y también les voy a mostrar algunos límites que no, ¿vale? Es importante que ustedes, además de conocer qué puede hacer,
también conozca qué no puede hacer o qué no puede hacer con estas herramientas, ¿sí? Es lo mismo como que conocer la calculadora, ¿no? Tener la calculadora y no saber qué hacer con ella no es de mucha utilidad. Entonces acá estas herramientas les voy a mostrar cómo las podemos utilizar, pero también les puedo decir, les puedo mostrar qué no podemos hacer. Por ejemplo, su calculadora no puede hallar raíces de un polinomio de grado 4, ¿cierto? No puede hacerlo. Y eso usted ya lo sabe. O de grado 5. De pronto alguno ya tenga alguna calculadora que haga raíces de grado 4, pero de grado 5 muy seguramente no. Entonces acá en esto también les voy a decir cuáles límites podríamos calcular, más o menos la forma, y qué formas de límites por ahora no vamos a poder resolver, ¿vale? Entonces, cuando nosotros estamos analizando estos teoremas, empiezan a aparecer cosas bien interesantes a partir de la posibilidad de usar o no uno de los teoremas. Acá tenemos un criterio, antes le había dado un criterio para la no existencia de límite y era a través de los límites laterales, ¿cierto? Acá tenemos otro criterio para la no existencia del límite. Tenemos otro criterio. Los criterios podemos establecer varios y ellos dependen de la forma en la que se analice. Ya vemos un criterio por límites laterales. Si los límites laterales existen, pero son diferentes, entonces el límite no existe. Pero acá vamos a hablar de un criterio que tiene que ver con el cociente. Entonces, suponga que el límite cuando x tiende a de f de x es una cantidad L que existe, ¿bien? Una cantidad L real, tal que, bueno, vamos a poner así real, quitándole el 0, es decir, va a ser un número real cualquiera excepto 0, ¿ok? Y suponga que este límite existe de 0 y suponga que el límite cuando x tiende al mismo valor a de g de x es exactamente 0. Entonces, este teorema que se convierte en un criterio para la no existencia del límite establece lo siguiente. El límite cuando x tiende a de f de x sobre g de x no existe. Vamos a ponerlo así en letra mejor, en palabras, no existe. Este límite no existe. ¿Vale? Entonces, si el límite en el numerador es un número real diferente de 0 y el del denominador es exactamente 0, decimos que ese límite no existe. ¿Sí? No hay nada más que hacer, no va a existir, así yo trate de usar una herramienta u otra, trate de usar teoremas, lo que quiera, ese límite no va a existir. Ejemplos. A partir de este ejemplo se puede sustentar un poco mejor. Profe, qué pena, ¿lo puedes hacer un momentico, por favor? Claro. Se puede sustentar, por ejemplo, porque no existen algunos límites. Gracias. Bien. Por ejemplo, y son límites fáciles de argumentar. Si yo tengo el límite cuando x tiende a 1, de 1 sobre x menos 1 al cuadrado, este límite simplemente podemos decir que no existe, ¿vale? Este límite de acá no existe. ¿Y por qué no existe? Porque el límite del numerador es 1 y el límite del denominador es 0, ¿vale? Usando este criterio, que bueno, este criterio de hecho podemos tomarlo como, es un teorema, vamos a tomarlo como el teorema 8, ¿bien? Y con este podemos, bueno, ver que el límite no existe. Acá tenemos varios ejemplos también. Por ejemplo, este. Límite cuando x tiende a 5. El límite en el numerador tiende a 5 y el denominador ¿a dónde tiende? El denominador tiende a 0. Por lo tanto, este límite no existe.
El siguiente, cuando tiende a 5, a ver, veamos. Tenemos 5 al cuadrado es 25, menos 4 por 5 menos 5, efectivamente esto tiende a 0. Y el numerador tenemos 5 al cuadrado es 25, menos 50, queda menos 25, menos 25 queda aquí menos 50. Entonces el numerador tiende a un número real distinto de 0 y el denominador tiende a 0. Por lo tanto, este límite nuevamente no existe. Y bueno, podemos analizar el último. A ver, miremos el último límite cuando x tiende a 5. Bueno, acá hay que tener, miremos a ver qué pasa acá. El numerador tiende a 0 y el denominador tenemos 5 al cuadrado es 25. Este también tiende a 0. De este no puedo decir nada. No puedo aplicar el teorema anterior. Ojo, el teorema 8 no lo puedo aplicar. ¿Por qué? Porque el numerador está yendo a 0 y el denominador también. Y el teorema 8 pide que el límite del numerador sea diferente de 0. ¿Vale? Diferente de 0. Esto es una forma indeterminada. Vamos a ver qué dice acá. Bueno, dice, es una forma indeterminada 0 sobre 0. No puedo aplicar el teorema 8. ¿Qué debo hacer? Alguna otra cosa. Lo que se hace acá es hacer una factorización, ¿sí? Se factoriza como un binomio cuadrado y se hace una simplificación y ahora sí se puede usar el teorema 8, porque ahora sí tenemos 1 y en el denominador tiende a 0, ¿vale? Entonces acá inicialmente no puedo usar el teorema 8. Aprovechando que tenemos esto, vamos a hablar de formas indeterminadas. Bueno, acá vamos a poner otro ejemplo. Y mucha atención porque esto podemos utilizarlo para cualquier función, no solo funciones polinomiales. ¿Cuál es el problema? Que por ahora nosotros solamente sabemos calcular límites de funciones polinomiales. Pero más adelante cuando analicemos la continuidad y el límite de una compuesta, vamos a poder ver que, por ejemplo, este límite, el límite cuando x tiende a 0 de 1 sobre seno de x, este límite de acá no existe, ¿cierto? Porque seno de 0 es 0. Pero ¿por qué este límite es también más o menos como evaluarlo? Esto lo vamos a entender más adelante y para esto necesitamos analizar el límite de una compuesta, ¿vale? El límite de una compuesta. Por ahora podemos decir que este límite no existe. El argumento lo vamos a ver un poco más adelante. Y si ustedes ven los ejercicios que se están utilizando o los que se están resolviendo, solamente utilizan funciones polinomiales. ¿Sí lo observan? Por ahora solamente utilizan funciones polinomiales, solo utilizan cocientes, solo utilizarán potencias, solo utilizarán los teoremas que hemos visto hasta el momento. Cuando veamos bueno, teorema de la raíz y también veamos otros teoremas, podemos ampliar nuestras funciones, las que podemos utilizar acá dentro de los límites, las formas que tienen, y así podemos ir mirando qué límites podemos calcular y cuáles no. De momento vamos a hablar de formas indeterminadas y acá en límites empieza a cobrar sentido el estudio de formas indeterminadas. Formas indeterminadas. Resulta que las formas indeterminadas se llaman precisamente así porque su valor no es específico, no es determinado. ¿Qué tipo de formas indeterminadas tenemos? Las más conocidas son formas del estilo 0 sobre 0, infinito sobre infinito, infinito menos infinito. Estas segunda y tercera empiezan a cobrar más fuerza cuando nosotros estemos estudiando límites que involucran el infinito, ¿cierto? Precisamente porque ahí aparecerán formas de este estilo. No son las únicas formas que conocemos como formas indeterminadas. Tenemos, por ejemplo, formas del estilo 0 a la 0. A ver, voy a ponerlas en otra línea. 0 a la 0. 0 a la 0 es una forma indeterminada. Infinito a la 0 es una forma indeterminada. Estas formas indeterminadas las vamos a ver más adelante. 1 a la infinito. Uno diría, bueno, 1 a la infinito es 1. Cualquier potencia de 1 es 1. Pero cuando va hacia el infinito hay problemas.
Estas las vamos a ver más adelante en el capítulo 4, cuando hablamos de límites del L'Hopital. Por ahora podemos entender algunas de estas. ¿Por qué se llaman formas indeterminadas? Por ejemplo, si ustedes calculan el límite que hicimos hace un rato, o bueno, vamos para hacer un ejemplo sencillo, vamos a tomar límite cuando x tienda a 1 de x menos 1 sobre x menos 1 al cuadrado. Así, este límite. ¿Qué pasa con este límite? Cuando yo evalúo, ¿qué forma tiene? Cuando yo evalúo, tiene forma 0 sobre 0, ¿verdad? Tiene forma 0 sobre 0. Si yo simplifico esos factores, queda el límite cuando x tiende a 1, ¿de quién? De 1 sobre x menos 1. Así. Y ahora, ¿qué puedo decir de este límite? Usando el teorema 8, ¿cierto? El criterio de la no existencia. En el numerador es una constante, el denominador es 0. ¿Qué puedo decir de este límite? Que no existe. Vale. Una forma 0 sobre 0 me está dando un límite que no existe. Ok. Ahora, vamos a ver otra forma 0 sobre 0. Límite cuando x tiende a 1. Y para no complicar con muchos ejemplos, simplemente voy a voltear esta fracción. Esto otra vez tiene forma 0 sobre 0, ¿verdad? Tiene forma 0 sobre 0. Cuando yo simplifico, ¿cuánto da este límite? Entonces esto es límite cuando x tiende a 1 de x menos 1. ¿Cuánto da este límite? 0. Es decir, una forma 0 sobre 0 puede que no exista, puede que dé 0, ¿vale? ¿Qué pasa si ahora cambiamos por el siguiente límite cuando x tiende a 1 de x más 1 por x menos 1 sobre x menos 1? Cuando ustedes analizan y evalúan, esto sigue teniendo forma, esto también tiene forma 0 sobre 0, también. Pero cuando yo simplifico estos elementos, entonces me queda el límite cuando x tiende a 1 de x Entonces, más 1. ¿Cuánto da este 2. límite? 2. 2. Es decir, por eso una forma indeterminada, estas formas se llaman así, indeterminadas. ¿Por qué? Porque una forma 0 sobre 0 eventualmente puede tomar un valor k real, ¿sí? Eventualmente puede no existir y esto que pueda no existir, a ver, más adelante vamos a ver, puede que esto, aunque no exista, tienda a infinito, y esto, aunque no exista, tienda a menos infinito. Es decir, puede tomar varios valores. Por eso se llama forma indeterminada, porque no tiene un resultado determinado. ¿Ok? Estas formas, dependiendo del caso, puede ser que den un resultado u otro. Puede ser que den un resultado u otro. Entonces hay que trabajarlas o hay que saberlas trabajar, hay que saber manipularlas. Cuando se encuentra en una forma indeterminada, como en alguno de estos casos que vimos aquí, hay que ver cómo quitar la forma indeterminada, ¿vale? Cómo quitar esa forma indeterminada. Y eso, pues, será haciendo alguna factorización y una simplificación, ¿sí? Más adelante podemos ver ejemplos donde tendremos tal vez que agrupar, factorizar, simplificar, ¿cierto? Tal vez multiplicar por conjugados, bueno, etcétera. Bien, entonces aquí podemos ver algunas formas indeterminadas, hay que saber trabajarlas. Y también así como vemos formas indeterminadas, es necesario conocer formas determinadas especiales. Formas determinadas. ¿Qué formas determinadas podemos encontrar? Más adelante van a cobrar más sentido, pero por ahora quiero que las escribamos aprovechando que estamos enlazando las formas indeterminadas, vamos a mirar formas determinadas. Entonces, mucha atención.
Si yo, por ejemplo, tengo 0 dividido en una constante donde esa constante no es 0, ¿cuánto da esto? Esto siempre da 0. ¿Sí? Aquí, donde K pertenece a los reales, excepto el 0. ¿Bien? Excepto el 0. Si nosotros tenemos K dividido en 0, ¿qué valor podemos dar a esta forma? ¿O qué podemos decir de esta forma? K dividido en 0. Nosotros de momento sabemos que dividir en 0 no es posible. Pero en la teoría de límites, aunque no es posible, podemos hablar de una tendencia. ¿Vale? Resulta que esto va a tender a infinito si K es positivo y va a tender a menos infinito si K es negativo. ¿Bien? Entonces, son formas determinadas porque podemos hablar de un comportamiento. Podemos predecir ese comportamiento, así no sea un valor exacto, podemos predecir ese comportamiento. ¿Qué pasa, por ejemplo, con bueno, infinito dividido en una constante K, donde K es diferente de 0? ¿Qué podemos decir ahí? ¿Qué dirían ustedes? ¿Cuánto da infinito multiplicado, perdón, dividido por una constante? ¿Un número real? Sigue siendo infinito. 1. Ah, Vea infinito también, ¿cierto? Sí, así, por ejemplo, ese infinito lo esté multiplicando por un billón, sigue siendo infinito. Así ese infinito lo esté multiplicando por el número de átomos que tiene el universo, lo esté dividiendo en el número de átomos que tiene el universo, sigue siendo infinito. No importa qué tan grande sea esa constante K, infinito dividido en una constante va a seguir siendo infinito, pero ojo, esto será infinito, nuevamente si la constante es positiva, y será menos infinito si la constante es negativa, ¿vale? Si esa constante es negativa. Estas son formas determinadas. ¿Qué pasa si ahora nosotros volteamos esta fracción? Tenemos una constante diferente de 0, dividido en infinito. Entonces, ¿esto cuánto da? ¿Esa área es cero? ¿Da, muchachos, perdón? ¿Tiende a cero? Tiende a cero, sí. Sí, señor. Esto vamos a decir que es 0. Y ojo, cuando K sea diferente de 0, ¿no? Cuando K sea diferente de 0. De hecho, a ver, ¿qué pasa? Esto se pone por regla porque realmente uno pone un caso especial ahora. ¿Cuánto es 0 sobre infinito? Esto es una forma determinada. Determinada. ¿Cuánto es 0 sobre infinito? ¿No existe? ¿Cuánto? Cero. Entonces, para entender por qué esto es una forma determinada, vamos a hacer la siguiente cuenta. 0 sobre infinito se puede escribir como, a ver, manipulando la forma, ¿no? 0 por 1 sobre infinito. ¿Estamos de acuerdo? Pero 1 sobre infinito ya dijimos que es. Es una constante sobre infinito, ¿verdad? Es decir, que 1 sobre infinito es 0. Y 0 por 0 es 0. Por lo tanto, 0 sobre infinito es 0. Es una forma determinada. Bien, esto es una forma determinada. ¿Cuánto es infinito sobre 0? Infinito sobre 0. 0, ¿no? ¿Seguro?
porque infinito sobre 0 De es lo infinito mismo a que menos infinito. infinito por 1 sobre 0. Y 1 sobre 0, como 1 es positivo, es una constante sobre 0. ¿Hacia dónde va? De infinito. Hacia infinito. Entonces ahora hay otra pregunta. Infinito por infinito, ¿qué es? Infinito por infinito es infinito. Infinito. Es infinito. No es infinito al cuadrado ni nada de eso, ¿no? Es infinito. Entonces, esto es una forma determinada y esto da infinito, ¿vale? Es importante que conozcamos las formas determinadas, así como las indeterminadas, porque a veces cuando nos encontramos con formas determinadas de este estilo, a primera vista vemos esto un poco extraño y decimos, bueno, esto puede ser una forma indeterminada, ¿cierto? Si no no la conocemos o no la hemos visto antes. Entonces, por eso también, inmediatamente después de que vemos o conocemos las formas indeterminadas, me gusta que conozcamos también las formas determinadas para que podamos saber cuáles sí tienen un valor asignado o a cuáles se les puede asignar un valor y a cuáles no, ¿vale? A cuáles no. Tenemos básicamente esto. Uno acá puede empezar a analizar formas indeterminadas del estilo infinito a la infinito, ¿sí? Cosas así. Infinito a la 0 es una forma indeterminada. 0 a la infinito es una forma indeterminada. Entonces, hay algunas de esas formas que se nos van a escapar por ahora. Cuando lleguemos al capítulo 4, a ver, por acá tal vez. Cuando lleguemos al capítulo 4, en el cual estemos estudiando límites del L'Hopital, precisamente los límites del L'Hopital, su estudio empieza con el conocimiento de algunas formas indeterminadas. Acá tenemos, entonces, formas indeterminadas. Aquí tenemos. Estas formas que están acá son formas determinadas. Estas que están acá son formas determinadas, ¿sí? Acá, como dice, estas formas que están acá no son formas indeterminadas. Entonces, acá dice más o menos cuánto da cada una de estas formas indeterminadas, qué valor se le asigna. Pero hay formas indeterminadas que sí se deben mencionar acá. A ver, creo que las mencionan un poco más adelante. Acá están. 5 formas indeterminadas adicionales. Infinito menos infinito, 0 por infinito, 0 a la 0, infinito a la 0 y 1 al infinito. Estas son formas indeterminadas que se pueden trabajar en una gran medida acá con la teoría de límites del L'Hopital. De momento nosotros no vamos a poder, sobre todo la tercera, cuarta y quinta, no vamos a poder trabajarlas en el capítulo 2, en el capítulo de límites. Algunos casos de la primera y la segunda sí, algunos casos de estos sí, pero depende muchísimo de la función, ¿vale? Entonces, aquí de una vez estoy ilustrando esto para que tengan la idea de que las formas indeterminadas que vamos a trabajar en el capítulo 2 no son las únicas que existen, no son las únicas que existen más formas indeterminadas, solo que por ahora no vamos a poder trabajarlas, ¿ok? Bueno, hablando de estas formas indeterminadas, entonces, algunas de estas van a cobrar sentido inmediatamente, de estas formas indeterminadas, sobre todo formas indeterminadas del estilo 0 sobre 0, van a cobrar mucho sentido en estas funciones. Más adelante en la sección 2.5, donde estudiamos límites que involucran el infinito, entonces ahora vamos a ver formas indeterminadas, infinito sobre infinito e infinito menos infinito. Algunas, ¿no? No todas las funciones que tengan estas formas indeterminadas, ¿vale? Entonces vamos a seguir con los teoremas de límites. Tenemos el teorema 9 y el teorema 9 habla de el límite de una raíz, donde vamos a necesitar un entero positivo y vamos a necesitar que este límite exista. Mucha atención porque este teorema más adelante se va a generalizar, el de la potencia también, y se va a escribir un teorema, que es el teorema del límite de una compuesta. Y ese teorema del límite de la compuesta nos permite hacer muchas cosas más. Porque básicamente piensen, muchachos, lo siguiente.
A ver, lo que voy a concluir yo acá tiene que ver con el límite cuando x tiende a de la raíz enésima de f de x. Esto no es otra cosa que una composición de funciones. Entonces, ese teorema nos va a permitir generalizar este. ¿Vale? ¿Por qué? Porque acá necesitamos lo siguiente. Suponga que el límite cuando x tiende a de f de x es un valor L real, ¿vale? Existe. Y n es un entero positivo. N es un entero positivo. Entonces, el límite de esta raíz enésima de f de x será igual a la raíz enésima del límite cuando x tiende a de f de x, ¿vale? Y esto será entonces la raíz enésima de L. La raíz enésima de L. Básicamente lo que estoy haciendo es ingresando este límite dentro de la raíz. Pero para que eso pueda ser cierto, es decir, para que pueda hacer esto, esta manipulación, entonces debe ser cierto que el límite interno exista, pero además que esto esté bien definido. Acá vamos a poner una mini observación. Note que si n es par, por ejemplo, una raíz cuadrada, raíz cuarta, raíz sexta, es necesario que L, el límite, sea mayor o igual que 0, ¿cierto? Porque de pronto este límite puede existir, pero puede ser menos 1, ¿cierto? Y si de pronto n vale 2, ¿sí? Si de pronto n vale 2, entonces no puedo aplicar este teorema, ¿vale? Es decir, si de pronto tengo un ejemplo como el siguiente, límite cuando x tiende a 2. ¿De quién? De la raíz cuadrada de 1 menos x. Vamos a poner así, de 1 menos x. Cuando yo intento ingresar la raíz, ¿cierto? Usando ese teorema 8, ese teorema 9, perdón, este teorema 9. Cuando intento ingresar el límite a la raíz, tengo límite cuando x tiende a 2, ¿de quién? De 1 menos x. Por el resultado que vimos de polinomios, esto es la raíz de quién? De 1 menos 2. Pero esto es menos 1, ¿cierto? Y la raíz de menos 1, esto de acá, no pertenece a los reales. Esto de aquí no pertenece a los reales. Entonces hay un problema. Y el problema es precisamente el límite interno. Por lo tanto, acá no puedo usar el teorema 9, ¿vale? No puedo usar el teorema 9. Es decir, para hacer esto, ¿qué se necesita? Para hacer esto, ¿qué se necesita? Que L si sea mayor o igual a... eso, que si n es impar, a ver, si n es impar, ese límite de f puede ser lo que quiera, ¿ok? Si n es impar. Pero si n es par, es necesario que L sea positivo. Ese comentario creo que también lo hacen acá. Sí, acá está en el texto. Dice, en el supuesto que, bueno, dice también, entonces esto ocurre y se debe suponer, o bueno, debe ocurrir que L sea positivo cuando n es par. ¿Sí? Cuando n sea par, L debe ser positivo para que este teorema tenga validez, ¿sí? Tenga aplicación. Si no, no se puede aplicar. Y entonces, si no se puede aplicar el teorema, ¿podemos concluir que el límite no existe? No, ¿cierto? Lo hemos dicho. El hecho de No, que un teorema no se puede aplicar no quiere decir que el límite se no debe existe. que buscar la forma. Exacto. Para este tipo de problemas vamos a tener que hacer un análisis diferente.
vamos a tener que hacer un análisis diferente. Por ejemplo, lo que sí es cierto es que no puedo aplicar el límite. No puedo aplicar el límite. Pero acá tiene que ir uno más a la definición. Es un proceso un poco, bueno, de alguna manera puede parecer un poco más informal, pero es el único proceso que se puede hacer. Por ejemplo, yo necesito analizar este límite. Sí o sí necesito analizar este límite. Basta con decir lo siguiente, muchachos. El dominio de la función, el dominio de esta función raíz de 1 menos x, ¿cuál es el dominio de esta función? Desde 1 hasta infinito, ¿no, profe? No, señor. Ah, no, no, no. Es de menos infinito hasta 1 cerrado. Ese es el dominio de esa función, ¿cierto? Porque, bueno, hay que hacer que 1 menos x sea mayor o igual que 0. Es decir, que 1 es mayor o igual que x o lo igual a que x es menor o igual que 1. ¿Cierto? Entonces el dominio es de menos infinito a 1. ¿Qué quiere decir? Que si yo me estoy aproximando a 2, no puedo hacerlo. ¿Por qué? A ver, creo que todavía tengo el tablero del martes. Voy a mirar a ver. El martes estábamos a 10. A ver, editado el martes, tiene que decir en las horas de la mañana. 9:48. Este es el tablero del martes. Una observación que hicimos, que es muy importante. A ver, un poco más abajo. Voy a hacer acá un zoom inverso. Esta observación. Para calcular el límite, no es necesario que esté definida en A, pero la que vamos a usar es esta. La aproximación al número A, al valor de tendencia del límite, por derecha y por izquierda, debe hacerse ¿cómo? Usando elementos del dominio. Debe hacerse usando elementos del dominio. Es decir, yo tengo que aproximarme al valor de tendencia, pero utilizando elementos del dominio. ¿Y qué pasa en nuestro ejemplo? Entonces, ¿qué pasa en nuestro ejemplo? En nuestro ejemplo, ¿yo me puedo acercar al 2 usando elementos del dominio? Pregunto. Volvemos acá. No, ¿Puedo acercarme al 2 usando elementos del dominio? No. No puedo acercarme. ¿Por qué no puedo acercarme? Porque el dominio es de menos infinito a 1. Es de menos infinito a 1. ¿Vale? ¿Qué quiere decir? Que como no me puedo aproximar a 2 y la definición del límite dice si cuando me aproximo a 2 las imágenes se aproximan, bueno, cuando me aproximo al valor A por derecha y por izquierda, tanto como quiera, las imágenes se aproximan a un valor también arbitrariamente, entonces el límite es el valor de tendencia de las imágenes. Acá no me puedo aproximar a 2. 2 no está en el dominio y de hecho no necesita estarlo. No necesita estarlo. Pero no, al menos si no está en el dominio 2, necesito un intervalo alrededor, o bueno, al menos una parte. Acá podemos tener el 2. Y yo necesitaría, o bien sea que esté definida, por ejemplo, a izquierda y a derecha en intervalitos abiertos, ¿cierto? Donde pueda tomar valores acá y me pueda aproximar al 2, o al menos que tenga un intervalito abierto a uno de los costados. Es decir, si tengo acá el 2, necesitaría que, por ejemplo, estuviese definido aquí por derecha, ¿cierto? Acá abierto en 2 y que yo pueda aproximarme acá. Así por izquierda no esté definido, ¿vale? Así por izquierda no esté definido. Entonces, si yo puedo aproximarme por un lateral, puedo hablar del límite, puedo dar algún valor del límite. Pero acá está ocurriendo un problema. ¿Cuál es el problema? Que no puedo aproximarme a 2 tomando elementos del dominio. Si yo tengo acá el 2, resulta que el dominio llega hasta aquí, hasta el 1. ¿Cierto? El dominio es esto que estoy poniendo en azul. Es decir, que cuando empiezo a aproximarme al 2,
Solamente lo podría hacer en teoría por izquierda. ¿Qué pasa? Que no puedo acercarme arbitrariamente. Sí, arbitrariamente quiere decir que me puedo aproximar tanto como quiera. No puedo aproximarme tanto como quiera. ¿Sí? La distancia mínima que va a haber entre valores de tendencia al 2 es de 1 unidad. Por lo tanto, ¿qué puedo decir de ese límite? De ese límite puedo decir que ese límite no existe. Pero ojo, este límite no existe por el análisis que estamos haciendo, ¿vale? Por el análisis que estamos haciendo. Resulta que lo que puedo decir acá es, no es posible aproximarse arbitrariamente a x igual a 2 usando elementos del dominio. Esto es muy importante. Siempre la aproximación debe ser a partir de elementos del dominio, porque si no, problemas como este no tendrían un análisis, ¿cierto? Si no tengo eso claro, tal vez no podría hacer un análisis como este o no podría entender un análisis como este, ¿vale? Entonces acá, nuevamente, tengo un ejemplo en el cual no puedo aplicar un teorema. No quiere decir directamente que por el hecho de no poder aplicar el teorema del límite no exista, ¿no? Si el límite no existe, debo establecer eso usando otro razonamiento, que fue el que hicimos aquí. Efectivamente, ese límite no existe, pero no es porque no se pueda usar el teorema, no. Es por otra cosa, es por otro razonamiento, ¿vale? Bueno, entonces vamos a continuar con los teoremas de límites. Acá, si ustedes observan, después de tener el límite de la raíz, ya podemos involucrar límites donde precisamente aparecen ahora raíces, ¿cierto? Precisamente ahora aparecen raíces. Y pueden ver ustedes, muchachos, que empiezan a utilizarse los teoremas para separar en cocientes, ¿cierto? Para hablar de algunas cosas. Bueno, ahorita hablamos de este límite. Quiero que, bueno, vamos a poner de una vez este teorema. Teorema 10. El teorema 10 es el teorema que en la teoría de límites es el más importante. A mi modo de ver, es el teorema más importante, teóricamente hablando. Pero en términos del álgebra y, y lo que permite hacer con la manipulación de límites, es el más inútil. ¿Vale? ¿Por qué? Porque el teorema 10, a diferencia de los otros teoremas, no me permiten manipular límites. ¿Cierto? El teorema, por ejemplo, el teorema 3 permite sacar constantes. Me dice que puedo sacar constantes. El teorema 4 me dice que puedo separar en suma de límites si estos existen. ¿Cierto? El teorema 7, que es el de la potencia, dice que puedo calcular la potencia de un límite cuando estoy calculando el límite de una potencia, siempre y cuando el límite exista, etc. Es decir, me da herramientas para poder manipular los límites. El teorema 8, que es el del criterio de la no existencia del límite a partir del cociente, si bien no me permite manipular límites, me permite establecer el valor de un límite de acuerdo a la forma. Pero el teorema 10 dice lo siguiente: si el límite de una función, si el límite de una función cuando x tiende a A existe, entonces, ojo a la conclusión. Este es único. Este es único. ¿Qué quiere decir? Que si el límite existe, es único. Operativamente hablando, no es útil,
pero en la teoría puede ser el límite, el resultado más importante. ¿Por qué? De alguna manera nosotros vamos a empezar a hacer manipulaciones con los límites, manipulaciones algebraicas, y tal vez en algún momento puede llegar a surgir la duda. Si yo hubiese hecho otra manipulación, si yo hubiese hecho otra cosa, no me hubiese ido por este camino, me hubiese ido por otro camino, el resultado que obtuve por un camino o por otro, ¿será que dependen de la manipulación que hice? Es decir, ¿será que es posible que si yo hago una manipulación, es decir, tomo un camino o tomo otro camino, me den dos valores diferentes para el límite? Lo que dice este teorema es que no es posible. Lo que dice es que si ese límite existe, entonces debe ser único. Es decir, que si el límite existe, sea cual sea la manipulación que usted haga para calcularlo, sea cual sea, el resultado de ese límite es único. ¿Sí? Debe llegar al valor del límite. Y ojo que digo al valor y no a un valor. Debo llegar al valor, al único valor que debería tener ese límite en caso de que exista. Eso también teóricamente nos va a ayudar a entender cosas cuando definamos derivadas y por qué la derivada debe tener unicidad. Tiene que ver muchísimo con este límite. Tiene que ver muchísimo con este teorema de límites. Más adelante, por eso digo que a mi modo de ver teóricamente es el más importante de la teoría de límites, de la teoría, porque no solamente va a trascender a la misma teoría de límites, sino que va a permearse en el estudio de otros conceptos, como el concepto de derivada, como el concepto de integral en cálculo 2, etc. Esta idea de este teorema va a seguir manteniéndose en adelante. ¿Bien? Bueno, vamos a resolver algunos ejercicios. Y entonces aquí vamos a ver cómo poder resolver ejercicios usando la teoría de límites, los teoremas de límites, pensando sobre todo, muchachos, en las manipulaciones que podemos hacer. Entonces vamos a ver en la sección de ejercicios y quiero enfocarme en límites que tengan formas indeterminadas, ¿vale? Porque aquellos límites que no las tengan, simplemente vamos a poder encontrar alguna manipulación para hacer. A ver, por ejemplo, problema número 8, límite de una polinomial. Simplemente es evaluar la polinomial, ¿vale? Límite número 10. Límite número 10. ¿Cuánto da el límite en el numerador? 5. Profe, Cero. 5. profe, la 52 serviría. Bueno, vamos en orden, no empecemos por el último, sino empecemos desde donde empiezan las formas indeterminadas. Acá el numerador daría 5, el 5 denominador. y 0. ¿Qué quiere decir? Que vamos a usar el teorema 8, ¿cierto? El teorema 8, que es el criterio de la no existencia de ese límite, para decir que este límite simplemente no existe, ¿vale? Ese límite no existe. Entonces, no me interesan estos casos, me interesan casos que tengan formas indeterminadas, pero bueno, vamos a ir avanzando acá. Porque claro, si empezamos con el 52, el 60, estos tienen formas indeterminadas, pero son de alguna manera ejercicios un poco más complejos. Entonces, no quiero que nos abrumemos muy rápidamente con estos resultados, sino que empecemos con algunos que tengan un nivel de dificultad un poco más bajo. Problemas así como el 17 no tienen forma indeterminada, ¿cierto? Problemas de pronto, a ver, miremos el 21. El 21 tiene forma indeterminada, ¿sí? Tiene forma indeterminada. Es un problema sencillo. Para quitar la forma indeterminada, para resolver el problema, simplemente vamos a necesitar hacer una factorización, ¿cierto? Vamos a hacer una factorización y vamos a necesitar esto, aquí ejemplos, y vamos a necesitar hacer una simplificación. Acá, espera un momento.
Bueno, no sé, es extraño, pero no se ve el cursor acá ahora en el tablero. Quién sabe qué habrá pasado. Bueno, vamos a escribirlo igual. Entonces tenemos aquí el límite cuando y tiende a menos 5 de y al cuadrado menos 25 sobre y más 5. Bien, cuando analizamos este límite y intentamos evaluar, tiene forma indeterminada 0 sobre 0, ¿verdad? Tiene forma indeterminada 0 sobre 0, entonces lo que vamos a hacer es a proceder con una factorización en el numerador. Queda entonces límite cuando y tiende a menos 5, ¿de qué? De y más 5 por Y menos 5. menos 5. Y en el denominador seguimos teniendo y más 5. Límite cuando y tiende a menos 5. Y aquí vamos a simplificar A menos 10, creo. estos factores, ¿cierto? Y queda y menos 5 simplemente, y ahora se convirtió en un polinomio. Esto, al evaluarlo, queda menos 5 menos 5, lo cual es efectivamente menos 10. Queda efectivamente menos 10. Empezamos con estos ejemplos sencillos, son más o menos predecible lo que se puede hacer en ellos, ¿verdad? Vamos a ver un segundo ejemplo. Miremos acá en el tablero, en los ejercicios. A ver, esto fue el 21. Por ejemplo, a ver, quiero que analicemos el 24. Límite cuando t tiende a menos 1 de t al cubo más 1 sobre t al cuadrado menos 1. Entonces, problema 24. Límite cuando t tiende a menos 1 de t al cubo más 1. A ver, ¿era menos 1 a 1? Sí, a menos 1. Sobre t cuadrado menos 1. ¿Qué hacemos? A ver, acá necesitamos hacer otra vez una factorización. Esto efectivamente tiene una forma indeterminada 0 sobre 0. ¿Cierto? Entonces necesitamos factorizar. ¿Cómo factorizamos el numerador, muchachos? Con el trinomio. Una suma de cubos. Entonces, suma de cubos. ¿Cómo se factoriza una suma de cubos? ¿Cómo se factoriza una suma de cubos? Lo vimos en preliminares, ¿no? T más 1 por t al cuadrado menos t más 1. Esto es t más 1 sobre, perdón, por t T cuadrado cuadrado menos menos t t más más 1, 1. ¿cierto? Y el denominador es una diferencia de cuadrados. Esto es t más 1 por t menos 1, ¿verdad? Podemos simplificar entonces estos factores. T más 1, lo simplificamos. Y entonces ahora, ¿cómo nos queda esto? Nos queda el límite cuando t tiende a menos 1 ¿de qué? De T t al cuadrado cuadrado menos menos 3 t más 1 sobre t menos 1. sobre t menos 1, ¿cierto? Esto ya no va a tener forma, ya no tiene forma indeterminada. Podemos separarlo entonces usando el teorema 6. Menos 3 medios da. Entonces separamos, ¿cierto? Tenemos acá el límite cuando t tiende a menos 1 de t cuadrado menos t más 1 sobre el límite
cuando t tiende a menos 1, límite cuando t tiende a menos 1 de t menos 1. Entonces, en el numerador tenemos menos 1 al cuadrado es 1, más 1, 2, menos 1 es 1. Tenemos acá 1 y en el denominador tenemos menos 2. Es decir, esto es menos 1/2. Ah, no, perdón, acá esto queda evaluando en menos 1, queda este más 1. Es decir, queda aquí 3 en el numerador. Por lo tanto, queda menos 3/2. Profe, una pregunta. Sí, señor. Uno no podía evaluar el menos 1 en la función de arriba, en el límite de arriba. A ver, en este, que está acá. Sí, señor. Bueno, de momento tenemos que la evaluación del límite, o sea, el límite será simplemente evaluar cuando, ¿qué? Cuando tengamos un polinomio. Pero esta es racional, ¿sí? No es polinomial. Ok, ok. Aunque, bueno, posteriormente vamos a poder establecer este resultado, ¿cierto? Combinando ese resultado que puedo evaluar un polinomio y combinando el teorema 6, ¿cierto? Si tengo el teorema 6 y el resultado de poder evaluar un polinomio, entonces también voy a poder evaluar una racional, pero tenemos que escribirlo primero como un resultado, ¿vale? Así como hicimos el del polinomio. Y así vamos a escribir otros resultados. Esos resultados tendrán que ver con lo siguiente. Por ejemplo, cuando tengamos una función racional, ¿cómo se calcula el límite? Cuando tengamos algo de este estilo, p de x, ¿sí? ¿Cómo se calcula el límite? Cuando son polinomios, ¿cierto? Cuando son polinomios, podemos establecer resultados específicamente para estos casos. ¿Bien? Porque la evaluación como tal no está, o sea, la evaluación aquí directamente no está en ninguno de los teoremas y tampoco está en ninguno de los resultados que hemos obtenido. ¿Vale? Entonces, por ahora lo vamos haciendo así, vamos haciendo de esta manera. Listo, este límite es menos 3/2, este límite es menos 3/2. Acá podemos ver que ya empezamos a utilizar la suma y diferencia de cubos, la diferencia de cuadrados, ¿cierto? Eso que vimos en la parte de preliminares. Vamos a ver 3, otro ejemplo. Otro ejemplo, ahora quiero que hagamos un ejemplo como, a ver, quiero que hagamos el 35. Quiero que hagamos el ejercicio 35. Hay algunos que tienen formas indeterminadas, por ejemplo, el 33 tiene más o menos una forma indeterminada del estilo infinito menos infinito. Sí, bueno, realmente el que es menos infinito es este. Pero este se resuelve de una manera más o menos sencilla, como agrupando en una sola fracción, ¿cierto? Si ustedes observan es como extender acá esto, y entonces queda menos 1 más 1, y acá puedo factorizar x y queda x factor de x más 3. Sobre x simplifico el x y ahora solo queda un polinomio, es decir, no es muy complicado ese ejercicio. Ahí no hay muchas cosas nuevas que ver. Prefiero que hagamos el 35, donde sí vamos a tener algo nuevo para ver. Entonces, problema 35, límite cuando x tiende a 3. Por derecha, ¿de quién? En el numerador tenemos x más 3 al cuadrado, x más 3 al cuadrado, y en el denominador tenemos raíz de x menos 3, ¿cierto? Raíz de x menos 3. Bien. Ahorita le voy a hacer una modificación a este. Analizamos los límites por separado. ¿Por qué? Porque cuando evaluamos acá, ¿cierto? Aunque no tengamos en ningún teorema, nosotros miramos cuál es hacia dónde va el numerador. Resulta que el numerador, ¿hacia dónde va?
El numerador no va a infinito. ¿El numerador hacia dónde va? El numerador va hacia 36, ¿cierto? Y el denominador va hacia 0. Entonces es suficiente con argumentar esto. Límite cuando x tiende a 3 por derecha de x más 3 al cuadrado, que usamos el teorema de la potencia y tenemos límite cuando x tiende a 3 por derecha de x más 3 todo al cuadrado. ¿Esto cuánto es? El límite dentro de la potencia va hacia 6. Es decir, esto va hacia 6 al cuadrado. Todo esto va hacia 36, lo cual es diferente de 0. Por otro lado, tenemos el límite cuando x tiende a 3 por derecha de la raíz de x menos 3. Vamos a usar el teorema de la raíz. Es decir, esto es la raíz del límite cuando x tiende a 3 por derecha de x menos 3 y internamente ese límite, ¿cuánto está dando? 0. Y raíz de 0 es 0. Quiere decir que el límite del numerador es diferente de 0 y el límite del denominador es 0. Por lo tanto, este límite no existe. ¿Vale? Ese límite de allá no existe, si bien no tiene forma indeterminada, argumentamos por qué no existe. Bien, argumentamos el por qué no existe. Bueno, muchachos, vamos a tomar entonces un receso. Profe, ¿podría cambiar al tablero, por favor?